Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero al sentir la violencia del viento le entró miedo y comenzó a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano y lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Está en Mateo, versículo 14, del 27 al 30, al 33. Y me puse a reflexionar, ¿no? Bienvenidos, me llamo Marco Antonio y estamos en el episodio 437. Y estamos en el día 6 de la Pistisofía, ¿no? Y me puse a reflexionar, si Jesús hizo esta proeza en el mundo físico, ¿por qué las potencias, por qué los arcontes que regían los mundos materiales inferiores se pusieron o no sabían quién era, ¿no? Eso es algo curioso también del libro de la Pistisofía, ¿no? Porque, como dijimos, es un libro que al volverse académico, bueno, en el sentido histórico, podemos hacer este tipo de interpretación hermenéutica sobre la Pistisofía, ¿no? Como algo interno más que como un hecho histórico, como algo simbólico, ¿no? Pero es muy interesante también cómo nos cuentan las regiones. Y bien, hoy vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a avanzar un poco. En el capítulo 15 nos quedamos y vamos a avanzar este capítulo, pero quiero hacer esta reflexión, ¿no? De por qué si los arcontes del destino o los que manejan los mundos materiales no han podido darse cuenta de que él caminaba por las aguas, de que él amansaba el viento, ¿no? De que él hacía multiplicar los panes. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Porque en el capítulo 14, 13 y 13, 12 y hasta el 11, cuando Jesús está subiendo a las diferentes esferas, se preguntan todos, ¿no? ¿Cómo fue que el Señor del universo pasó entre nosotros sin que tuviéramos conocimiento? Y acá el punto es: estas regiones están separadas del mundo material, no saben lo que pasa en el mundo material, o simplemente tienen otra función arriba, hay otra vivencia arriba y solo mandan acá como van filtrando, ¿no? Y no saben lo que filtran, ¿no? Y entonces acá es un tipo había un tipo de desconocimiento de las cosas que sucedían acá, ¿no? Y en versículos anteriores vemos que Gabriel baja, los ángeles bajan. Entonces es interesante cómo Jesús estando acá haciendo esas proezas, no sabían que era el Señor del universo, ¿no? Y era el Hijo de Dios. Pero en este sentido podemos reflexionar sobre una interpretación también muy distinta, es que había muchas personas, había muchos prodigios que hacían estas cosas y por eso no les llamaba la atención,
podría ser la opción también. Entonces habría que adentrarnos más en el texto para tener esta visión más crítica y reflexiva sobre el texto. Bien, entonces nos quedamos en el capítulo 15. Aquí habla: Adamas y los tiranos luchan contra la luz. Bien, entonces dice lo siguiente: sucedió que todos aquellos que estaban en los 12 aiones, cuando vieron la luz que estaba conmigo, fueron poseídos de una gran agitación y corrieron por todos lados en los aiones, y todos los aiones y todos los cielos y sus órdenes se agitaron uno contra otro debido al gran temor que poseían, porque ellos no sabían nada acerca del misterio que había sucedido. Y Adamas, el gran tirano, y todos los tiranos en todos los aiones empezaron a luchar en vano contra la luz, sin saber contra quién estaban luchando, puesto que no veían nada más que la sobredominante luz. Sucedió entonces que cuando ellos lucharon contra la luz, todos y cada uno de ellos se debilitaron y fueron sacados de los aiones. Ojo, y se convirtieron en los habitantes de la tierra, muertos y sin aliento de vida. Acá cambia completamente la historia, ¿no? Se convirtieron en habitantes de la tierra. Esto quiere decir, el bullicio. Esto quiere decir que habían fuerzas que estaban más allá de la tierra, ¿no? No eran habitantes de la tierra y que lograron estar habitantes acá, la tierra, y muertos, muertos y sin aliento de vida. Wow, muertos. Habitantes de la tierra, muertos y sin alientos de vida. Perdonen por la voz, no está siendo muy clara, pero estoy tratando de comprender a profundidad lo que estamos leyendo. Y claro, que hay que aclarar una cosa, que Adamas y los tiranos contra la luz. Adamas tiene esta interpretación muy antigua, ¿no? Adamas viene del griego indomable, significa indomable o inamovible, y claro, en textos como la Pista y Sofía se le ha denominado el gran tirano, ¿no? El gran tirano del universo inferior, el señor de los aiones materiales, por así decirlo, este tipo de Adán caído, ¿no? Adán caído, el arquetipo del hombre primordial, pero caído, pero claro, Adán más inferior, ¿no? El hombre terreno, y en la Pista y Sofía ya no es luminoso Adamas, ¿no? Sino es el gran tirano de los aiones. Es una fuerza rebelde, arrogante, que lucha contra la luz, ¿no? De Cristo. Entonces podemos identificarlo como el arconte supremo, por así decirlo, o el aspecto caído del Adán original, ¿no? La parte espiritual del Adán original, este yo inferior colectivo, ¿no? La humanidad en general, los vicios, ¿no? Porque claro, cuando cae Adán, te tiene que crear toda una estructura nueva en el universo, ¿no? Terrenalmente. Y al crear una estructura terrenalmente, no conocemos, evidentemente ni siquiera conocemos si Adán o no existió, pero podemos, si nos adentramos en el texto, podemos ver que cuando Adán comió la manzana, el paraíso se como dividió, ¿no? La tierra como se creó, ¿no? Salió del paraíso, entonces se tenía que crear otra tierra, supongo, y Adamas termina siendo este arquetipo de la caída de Adán original, y Adán original está en la tierra, mientras que Adamas está en esta parte intermedia entre lo divino y lo terrenal. Podríamos interpretarlo de muchas formas, pero para que sea entendible, ¿no? Para que tengamos una narrativa completa de esto, ¿no? El gran tirano lo denomina. Y también acá habla de los tiranos, ¿no? Los tiranos. Y claro, los tiranos representarían este tipo de fuerzas inferiores que se rebelan contra la luz, ¿no? Que serían los deseos, los vicios, las leyes del destino, los negativos, los planetas. Yo digo negativos para referirme al opuesto de ángeles, ¿no? Y en este sentido luchan contra la luz incorruptible, ¿no? ¿Y por qué luchan?
¿Por qué? Es el punto, ¿no? Y luego dice más abajo, les quito 1/3 de sus poderes. Y tomé, acá pasa a primera persona. De tercera persona pasa a primera persona. Y tomé de todos 1/3 parte de sus poderes para que ellos no tuvieran participación en sus diabólicas actividades, y para que si los hombres que están en el mundo los invocan en sus misterios, esos que los... Bueno, espera. Aquí hay que aclarar algo muy importante. Eran seres espirituales que eran invocados por el mundo, ¿de acuerdo? O sea, que eran negativos, ¿no? Y dice, esos que los ángeles esos que los ángeles que los violaron han continuado, es decir, sus hechicerías. No pudieron lograrlo en dichas invocaciones. Ok, acá hay que analizar. Esos que los ángeles que los violaron han continuado, es decir, sus hechicerías, ¿no? Como hacían mal, hacían daño de esa forma. No pudieron lograrlo en dichas invocaciones. Les quité 1/3 de sus poderes. 1/3 de sus poderes, ¿no? Ya. Y luego dice, y el destino y la esfera sobre los cuales tienen autoridad los he cambiado de tal modo que pasen 6 meses volteados a la izquierda y logren sus influencias, y que vean 6 meses a la derecha y verifiquen sus influencias por lo mandado en el primer mandamiento y por mandato del primer misterio. El administrador de la luz los colocó viendo a la izquierda cada vez que lograban sus influencias y sus propósitos. Ok, esto es muy muy interesante, ¿no? Porque el administrador de la luz, ok, seres muy superiores, los colocaron viendo a la izquierda cada vez que lograban sus influencias y sus propósitos, que eran básicamente, acá dice que malas, ¿no? Y bien, llegamos al capítulo 16 y dice lo siguiente: y sucedió que cuando llegué a su región, ellos se amotinaron, un motín, ¿no? Trataron de como en los barcos, supongo que arrancar la luz, y dice, y lucharon contra la luz, ok, y les retiré 1/3 de su poder para que no lograran sus diabólicos propósitos. Esta palabra voy a censurarle, voy a decir males propósitos, ¿de acuerdo? Y el destino y la esfera sobre las cuales tienen autoridad los he cambiado. Ok, mira, y el destino y la esfera sobre las cuales tienen autoridad, porque tienen autoridad, tienen autoridad, y los he cambiado y los he colocado viendo hacia la izquierda por espacio de 6 meses y llevado a cabo sus influencias, y los he colocado otros 6 meses volteados a la derecha efectuando sus influencias. Ok, llevan a cabo sus influencias, efectuando sus influencias. Ok, efectuando llevando a cabo sus influencias, y los 6 colocando volteados a la derecha efectuando sus influencias. Acá hay que hacer esta diferencia precisa, ¿no? La diferencia entre llevando y efectuando. Hace tiempo no me sentía tan curioso, pero claro, ¿cuál es la diferencia, no? De llevar a cabo las influencias a la izquierda y a la derecha y efectuando sus influencias. Ok, podemos entender entonces que Cristo, al momento de ascensión, reordena esas fuerzas, ¿no? Cuando dice que las coloca mirándose a la izquierda durante 6 meses, significa que el movimiento de los cielos continúa un curso natural, por así decirlo, de manifestación o expansión,
y luego lo coloca a la derecha 6 meses, ¿no? Lo que alude a este tipo de retorno o contracción, esta reabsorción espiritual, ¿no? O sea, este tipo de poner males y quitar las males, ¿no? Entonces Jesús reorganiza el equilibrio cósmico de estos siglos, dividiendo el flujo y las influencias en 2 corrientes, una descendente a la izquierda y una ascendente a la derecha, ¿no? Pero claro, ahí hay un equilibrio, por así decir. Y luego en el capítulo 17 dice lo siguiente: en el momento que había dicho en el momento que había dicho esto a sus discípulos, también les dijo: el que tenga oídos para oír, dejadlo oír. Entonces, cuando María oyó al Salvador decir estas palabras, se quedó mirando fijamente el espacio durante 1 hora. Ok, claro, es quien sea, ¿no? Sí, y naturalmente el cielo sería tan vasto, ¿no? Que no tenemos ni siquiera comprensión y solo vemos lo azul y las estrellas, ¿no? Y les dijo, les dijo a todos, ¿no? Supongo, María: Señor, permíteme hablar abiertamente. Y Jesús, compasivo, contestó a María: María, bendita eres, a quien perfeccioné en todos los misterios de lo alto. Habla abiertamente, porque tu corazón es elevado al reino de los cielos más que todos tus semejantes, ¿no? Y otra vez resalta a María como la discípula más elevada, ¿no? Pero claro, esto también lo dicen en los textos apócrifos de Nag Hammadi, en el testimonio de María Magdalena, ¿no? En el libro de María Magdalena. Y bien, y también en el de Tomás, en el Evangelio de Tomás. Bien, y luego dice, en la 18: entonces dijo María al Salvador: Señor, lo que nos has dicho, el que tengo oídos para oír, dejadlo oír. Lo has dicho para que comprendamos lo que has dicho. Por ende, Señor, yo puedo hablar sin prejuicios. María interpreta las palabras de Isaías. Entonces, puedo hablar sin prejuicios. María, tú has dicho: he retirado 1/3 del poder de los regidores de los sayones y cambiado su destino y su esfera sobre los que ellos tienen mando, para que si la raza humana los invoca en los misterios, esos que los ángeles que los violaron les han enseñado, para llevar a cabo sus propósitos ilícitos en el misterio de sus hechicerías, de ahora en adelante no logren sus propósitos ilícitos. Bien, no haya daño, ¿no? No hay hechicería. Luego dice: tú les has retirado su poder y el de los adivinadores y sus consultores, y el de aquellos que dicen a los hombres en el mundo lo que va a suceder, para que ellos a partir de ese momento no sepan cómo predecir lo que viene, porque tú has cambiado sus esferas y las has hecho que pasen 6 meses viendo a la izquierda y logrando sus influencias, y otros 6 meses viendo a la derecha y logrando sus influencias, Con respecto a esta palabra, Señor, el poder que estaba en el profeta Isaías ha hablado así y proclamado así en otro tiempo, en semejanza espiritual, cuando dice sobre la visión de Egipto: ¿dónde entonces, oh Egipto, están tus consultores adivinos, y aquellos que exclaman de la tierra, y de aquellos que exclaman de sus entrañas? Dejadlos entonces que os declaren de hoy en adelante las acciones que el Señor Sabaoth llevará a cabo. Entonces el poder que estaba en el profeta Isaías, sigue diciendo, entonces el poder que estaba en el profeta Isaías y que fue anunciado antes de tu llegada, consistía en que tú retirarías el poder de los regidores de los sayones y cambiarías su esfera y su destino, para que no puedan saber nada de aquí en adelante. Por esta causa se ha dicho también: tú no sabrás entonces que habrá
tú no sabrás entonces qué hará el Señor Sabaoth, es decir, ninguno de los regidores sabrá qué harás de aquí en adelante, pues ellos son Egipto, porque ellos son materia, el poder que estaba en Isaías pronosticando entonces, y que se refería a ti diciendo: de hoy en adelante no sabrás que habrá el Señor Sabaoth debido al poder de la luz que recibiste de él, el digno que está en la región de la derecha y quien hoy está en tu cuerpo material. Por esta razón, mi Señor Jesús, tú nos has dicho: el que tenga oídos para oír, que oiga, para que tú, el más poderoso, sepas de quién es el corazón que más ardientemente se elevará al reino de los cielos. Claro, está diciendo básicamente que las visiones del Antiguo Testamento que tuvo Isaac para la llegada del Mesías habría ocurrido también de esa forma, ¿no? Pero claro, la pregunta es muy válida de María, porque nos está diciendo que en Egipto todos los adivinos, por así decirlo, ya no tenían el poder de adivinar que vendría, ¿no? Y claro, entonces todo lo que haría Jesús en ese momento de ahí en adelante no se podría predecir. Pero el punto está entonces en que esto ha pasado antes de la crucifixión, ¿no? Antes de las manifestaciones de que camine sobre el agua, de que haga muchas cosas, ¿no? Y por eso no se sabía que los milagros que estaba haciendo Jesús. Pero ellos decían, ¿no? Cuando Jesús ascendía, ¿cómo es posible que no hemos podido ver que el creador del universo bajó sin que nos demos cuenta? Entonces, cuando dicen eso, ahora se darían cuenta, ¿no? Bueno, claro, acá el punto es que, claro, se dieron cuenta que Jesús se había bajado después de que ya había bajado, ¿no? Solo con la tercera vestidura, subió, bajó y le hizo sus milagros y nadie podía saber qué milagros hacía, ¿no? O predecir qué iba a hacer Jesús. Y entonces, claro, tiene un poco de lógica, pero vamos a seguir leyendo para ver en qué periodo estamos viendo, ¿no? Porque el libro, la Pista de Sofía, trata de que Jesús cuenta cómo enseñó todo esto a sus discípulos 11 años después de su resurrección, ¿no? Pero aquí el punto está en que no sabemos en qué tiempo está hasta el capítulo 17, ¿no? O sea, no sabemos si ha resucitado o ha ido a la cruz, y no, evidentemente se fue al Monte de los Olivos y claramente está contando la bajada. Recordemos que a las 3 de la mañana el sol viene con luz, ¿no? Y le consume al Señor, y el Señor se pierde en la luz y sube, asciende, y pasan a las 9 de la mañana, baja otra vez, y ahí nos cuenta todo esto. Entonces vamos a ver el punto de encuentro de los tiempos, ¿no? Cronológicamente, pero como vimos tiene esta lógica, ¿no? de la que pregunté al inicio, de que por qué no se dieron cuenta. Y claramente al cambiar las manifestaciones o el tipo de predicciones que podían hacer, o el tipo de dominio que tenían para la observación de la materia, no podían realizar esto, no podían observar qué estaba haciendo, qué estaba sucediendo más adelante, porque ya había entrado Jesús en que se dieran cuenta. Pero claro, en la lógica del texto, claramente, quiero aclarar eso siempre, hasta que no hay una confirmación precisa sobre estos textos y su fiabilidad en la lógica del texto. Bien, luego dice, pero claro, es completamente interesante, ¿no? Y tiene esta lógica, tiene esta narrativa, es bastante interesante. Bien, luego dice, sucedió que cuando María había concluido diciendo estas palabras, Jesús le dijo: bien dicho, María, porque tú eres bendita entre todas las mujeres de la tierra, y porque serás
la plenitud de todas las plenitudes y la perfección de todas las perfecciones. Wow, esto es interesante, bueno, muy halagüeño para María. Y luego dice, cuando María oyó al Salvador decir estas palabras, se impresionó grandemente y se acercó a Jesús y se postró ante él, veneró sus pies y le dijo, Señor, escúchame, que deseo preguntarte sobre lo que has dicho antes de hablarnos sobre las regiones donde has ido. Jesús le contestó a María diciendo, habla con libertad y no temas. Todas las cosas que tengas en duda te las revelaré. Ella dijo, Señor, pregunta, ¿lograrán todos los humanos que conocen el misterio de la magia de todos los regidores, de todos los ayones del destino y aquellos de la esfera en la forma en que los ángeles que violaron lo que les fue enseñado, si los invocan en los misterios, es decir, en su magia mala, impedir las buenas acciones? Ok, Jesús contesta y le dice a María, ellos no lo lograrán como lo lograron al principio porque les he retirado 1/3 de su poder, pero lograrán apoyo de aquellos que conocen los misterios de la magia del 13º ayón. Ok, y si ellos invocan los misterios de la magia de esos que están en el 13º ayón, lo lograrán seguramente, porque no he retirado el poder de esa región, según el mandato del primer misterio. Wow, acá otra vez entramos en una reflexión muy profunda para entender completamente la influencia de los aiones, ¿no? Bien, voy a quedar un momento para analizar y volvemos en un segundo para ustedes, claramente. Bien, ya tengo la analogía completa. Primero está el inefable, ¿no? Que es el Dios absoluto, incognoscible, más allá de todo nombre, toda forma, es la fuente pura de luz. Luego está el primer misterio, que es la primera manifestación del inefable, y de él emanan todos los aeones y los mundos, los niveles de conciencia, todo emana de él. Y Cristo dice que recibió toda su autoridad del primer misterio. Y luego vienen los 12 aeones, ¿no? Estos 12 aeones son las regiones luminosas, son los cielos, ¿no? Donde habitan estas jerarquías espirituales y constituyen una especie de cosmos intermedio entre la luz pura y la materia. Y entonces en cada aeón hay un regidor, un arconte. El más poderoso de estos 12 aeones, de estos 12 regidores respectivamente, es Adamas el tirano, ¿no? Que representa la soberbia espiritual, ¿no? Porque encierra a Sofía, a Pistis y Sofía. Y en ese sentido, estos aeones están dentro del universo manifestado, ¿no? Pero todavía no están en las regiones sutiles. O sí, porque al estar en los interiores de los interiores están también acá, ¿no? Pero hay que ver entonces el 13º ayón, ¿no? El 13º ayón está por encima de los 12 ayones, está por encima, y ese sí es puramente espiritual, ¿no? Y es la morada de Sofía, que representa la conciencia, que representa la luz, ¿no? Sofía, y claro, es el límite entre el universo manifestado y la luz pura del inefable. Y claro, en este sentido, la esfera material, el mundo, básicamente sería esta mezcla. Es el lugar donde la luz y la sombra se mezclan, ¿no? Y sale el universo físico, la tierra y todo lo demás. Entonces aquí la chispa, que es Sofía, cae buscando su origen y queda atrapada en la materia, ¿no? Y este nivel no es un aeón, sino que es una proyección de los aiones inferiores, ¿no? Hacia la materia.
Entonces tenemos este tipo de mapa. Primero está el inefable, la luz incognoscible. Luego está el primer misterio. Luego está el décimo tercer aion, que es donde está Sofía, bueno, donde Sofía pertenecía. Y luego están los 12 aiones, ¿no? Que son donde están los regidores, Ahamas, los tiranos. Y luego está la esfera y el mundo material, ¿no? Que es la tierra. Bien, ahora en la lógica del texto, claramente. Pasemos al capítulo 21 y dice lo siguiente. Y sucedió cuando Jesús concluyó de decir estas palabras que María continuó nuevamente diciendo: entonces, mi Señor, los adivinadores y consultores no declararán en adelante a los hombres lo que habrá de ocurrirles. Y Jesús respondió a María: si los profetas o adivinos encuentran el destino y la esfera vueltos hacia la izquierda de acuerdo con su primera extensión, sus palabras tendrán lugar y dirán lo que habrá de ocurrir. Pero si encuentran el destino a la esfera vuelta hacia la derecha, sus palabras no dirán la verdad, pues yo he cambiado sus influencias y sus escuadras y sus triángulos y sus octágonos. Aquí nos habla de una geometría que es un poco difícil de comprender. Luego dice: viendo que sus influencias desde el principio en adelante estaban continuamente vueltas hacia la izquierda, y sus escuadras y sus triángulos y sus octágonos, ahora he hecho que paséis 6 meses vueltos hacia la derecha. Aquel que encuentre a sus considerados desde el momento en que los cambié, arreglándolos de manera que pasen 6 meses mirando hacia su izquierda y 6 meses vueltos hacia sus cursos a su derecha, aquel que los observe de esta manera sabrá que sus influencias son seguras y declarará todas las cosas que habrán de ser. En la misma forma, los consultores, si invocan los nombres de los arcontes y los encuentran vueltos a la izquierda, dirán con exactitud todas las cosas acerca de las cuales consulten a sus decanos. Por el contrario, si los consultores invocan sus nombres cuando miran a la derecha, no habrá de prestarles oídos, porque están frente a otra forma en comparación con su anterior posición, en la que Jehú los había establecido, viendo que son otros sus nombres cuando están vueltos a la izquierda y otros sus nombres cuando están vueltos a la derecha. Aquí hay que hacer una aclaración de quién es Jehú. Acá aún voy a detenerme y voy a continuar explicándoles quién es Jehú específicamente. Bien, entonces estaba investigando y Jehú es otro Cristo glorificado, ¿no? Se menciona que es un Dios regente del orden cósmico, ¿no? Que está bajo el primer misterio, bajo orden del primer misterio, ¿no? Se le presenta como el señor de las jerarquías o el guardián de las leyes cósmicas. Entonces, dentro del primer misterio hay como todo un mundo, ¿no? Todo un ordenamiento donde hay muchas más divinidades, ¿no? Hay servidores, ¿no? Servidores del cosmos, servidores de la luz, del Padre. Y claro, es interesante estos aspectos, y en la lógica de la Pistisofía siempre aclarando eso, ¿no? Porque después se va, la gente es la gente, ¿no? Siempre trata de no sé, de no especificar correctamente lo que ellos piensan, ¿no? Y claro, luego dice: y si los invocan, claro, me refería, por ejemplo, que la gente puede pensar que estoy tomando este libro literalmente y estoy creyendo fielmente a lo que dice el libro, y claramente yo no me cierro, no soy filósofo y aparte tengo otros estudios, pero mi espíritu filosófico, por así decirlo, me invita a adentrarme a cualquier texto que lea, a cualquier texto que
que pueda conocer, comprender, ¿no? Y me puedo quedar como 1 hora o 2 en un mismo párrafo si no lo comprendo, si no lo entiendo bien, ¿no? Y por eso trato de inmiscuirme en la mente del que escribió, en el texto mismo, ¿no? Profundo, perderme yo ahí, mi identidad, todo, y ahí comprender profundamente lo que dice, ¿no? Y es una práctica filosófica que seguro se ha perdido, y seguro nunca, bueno, no sé si se ha tenido, ¿no? Los grandes filósofos, como lo habrán hecho, pero esta es la metodología que utilizamos, entonces vamos a seguir. Y si los invocan cuando están vueltos a la derecha, no dirán la verdad, pues los confundirán con confusión y amenazarán con amenazas. Entonces aquellos que no conozcan su curso cuando estén vueltos a la derecha, y sus triángulos y sus escuadras y todas sus figuras, en nada encontrarán cierto, sino que se confundirán en gran confusión y se encontrarán a sí mismos en gran engaño, porque yo he cambiado las obras que ellos realizaron en otros tiempos en sus escuadras cuando estaban vueltos a la izquierda, y sus triángulos y sus octágonos en los que ellos se ocupaban continuamente cuando estaban vueltos a la izquierda, y los he hecho gastar 6 meses en formar todas sus configuraciones vueltas a la derecha, a fin de que se confundiesen en confusión en toda su extensión, y más aún los he hecho gastar 6 meses vueltos a la izquierda y realizando sus obras y sus influencias y todas sus configuraciones, a fin de que los arcontes que están en los ayones y en sus esferas y en sus cielos y en todas sus regiones, vemos que es inmenso, puedan ser confundidos en confusión y engañados en engaño, de manera que no puedan comprender sus propios cursos. Ok. Los adivinadores, los consultores solo podrán declarar algo, decir a los seres humanos lo que va a pasar, y claro, en ciertos momentos, ¿no? Claro, entonces el destino puede ser alterado cuando el Señor quiere, ¿no? El Cristo quiere, el Logos quiere, entonces no existiría causa-efecto, claramente, porque alteraría por completo el ordenamiento del cosmos, ¿no? Y esto es algo muy profundo, ¿no? Incluso para nosotros comprender causa-efecto es algo tremendamente fuerte, ¿no? Pero acá ya hablamos no sé, hablamos de algo mucho más específico, pero a la vez hay tanta profundidad acá que escuadras, ¿no? Bien, me voy a quedar acá a reflexionar un poco y nos vemos el día de mañana con el capítulo 22. Y bien, conozcanse a sí mismos, sean por favor felices, tengan mucha fe y por favor, en serio, sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos.